Estábamos viendo el apartado B de la práctica 4 y en él nos pedían que le explicáramos los factores geográficos que explicaban el dominio de la España mediterránea cálida. Es decir, toda esa zona que aparecía en azul clarito, como bien me han indicado mi asistente en el vídeo anterior. Hablaríamos de los dos tipos de clima. Primero hablaríamos del clima, le diríamos que se da el clima mediterráneo marítimo y el clima mediterráneo seco, y le hablaríamos tanto de las precipitaciones como las temperaturas. Las precipitaciones siempre escasas, menores de 800 e incluso de 300 en el Mediterráneo seco o subdesértico, e irregulares en ambos. Y luego las temperaturas cálidas en general, suaves en invierno y en verano unas temperaturas calurosas. Pero no solo hay que hablarle del clima, hablaríamos también del relieve. Un relieve caracterizado por llanuras cerca de la costa, es decir, llanuras prelitorales, y luego también cuencas sedimentarias en esas zonas en torno a los ríos, tanto en el Guadalquivir, en el Segura, en el Júcar, en el Turia, en la zona de la Almanzora. Y en cuanto a la litología, le diríamos que en ese tipo de llanuras cercanas al litoral y de cuencas sedimentarias predominan sobre todo las rocas arcillosas. De ahí que predominen los cultivos, es decir, la actividad agrícola, tanto de frutas, hortalizas, demás cultivos extensivos, de regadío. Como podemos ver, aquí lo he indicado, con clima, relieve y litología. Le decimos el tipo de clima. Aquí solo he hablado del clima mediterráneo marítimo costero. Se le podría hablar también del clima mediterráneo seco o subdesértico. Lo que os decía, llanuras prelitorales y valles también, las zonas de las cuencas sedimentarias y sobre todo suelos arcillosos que serían bastante aptos, bastante buenos para el cultivo de frutas y hortalizas, orientados sobre todo a la exportación de esos productos con una agricultura intensiva, bajo plástico, de invernadero, como la que tenemos aquí en zonas como la nuestra de Almería. Nos pregunta también, en el apartado C ya de la práctica, deduzca de la información del mapa los cultivos dominantes que se producen en el interior peninsular. Si nos fijamos en el mapa, la zona del interior peninsular, que creo que aparece ahí en un color amarillento, si no me equivoco, puede ser que me esté equivocando, pero vamos, sería ahí. Por aquí me dicen que correcto, me levantan el pulgar hacia arriba. Y si os fijáis, habla tanto en la leyenda, en la zona del Mediterráneo interior, peninsular continentalizado, se habla de secanos extensivos y regadíos mixtos. Esos serían los cultivos más importantes que se dan. Si pensamos en la zona del interior peninsular, tenemos que hablar tanto de cultivos de secano como algunos cultivos de regadío. Fundamentalmente, los regadíos en torno a los cursos fluviales o los ríos y sus afluentes, y luego en el resto de zonas más alejadas, los secanos, que serían esos secanos extensivos, ya que los secanos se suelen asociar a una agricultura extensiva, mientras que los regadíos a una agricultura más de carácter intensivo. En el caso de los secanos, pues pensemos que ahora mismo nos fuéramos hacia Madrid, la cosa está un poco complicada, no tentaremos mucho la suerte, no creo que de pensamiento ya nos contagiemos de coronavirus, del COVID-19, pero sí que es verdad que en el caso de que hiciéramos ese viaje, pues si pasáramos por la zona de Castilla-La Mancha, interior de Andalucía, Castilla-La Mancha, y llegásemos a Madrid, pues ahí nos encontraríamos con cultivos de secano, sobre todo de cereal, como el trigo, la cebada, el centeno, sobre todo la cebada con mucha importancia. Cultivos también, sobre todo en la zona del interior de Andalucía, con los cultivos del olivar, con el olivo como también cultivo muy importante. Y otros cultivos de secano, que serían ahí los más importantes. Y luego también habría cultivos de regadío. Regadío como el algodón, como por ejemplo también algunos cultivos relacionados con el regadío como la remolacha, el tabaco en algunas zonas muy concretas también del interior, como algunas zonas del área de Extremadura. Por lo tanto, ahí os indico entre los cultivos de secano, cereales, trigo y cebada, como hemos nombrado. Girasol también lo añadiríamos ahí. Zonas de viñedos, sobre todo en las cuencas de los ríos más importantes. Pensemos en los vinos de Castilla-La Mancha, vinos del Castilla y León con el río Duero, vinos del Duero, Ribera del Duero, La Rioja, Navarra, como cultivos más importantes de secano. Acordaros siempre de la trilogía mediterránea. Cereales, o trigo, vid y olivo. Y luego entre los cultivos de regadío, que sobre todo están relacionados con los grandes ríos
del interior de la meseta, hablaríamos fundamentalmente de cultivos industriales. Acordaros, esos cultivos industriales eran aquellos que necesitaban ser transformados anteriormente antes de su consumo. Es decir, por ejemplo, el algodón, que sería un cultivo de regadío, la remolacha, el maíz, la alfalfa, todos esos cultivos necesitan una transformación antes de su consumo. El tabaco, el arroz, por eso se habla de cultivos industriales. También algunas hortalizas, plantas de forraje o forrajeras para el alimento del ganado, y también ahí indicado la remolacha. Solo es citar los cultivos dominantes del interior peninsular. No tenemos que ir explicando cada uno de estos cultivos. Por lo tanto, la práctica, si veis la número 4, queda bastante resumida, con el apartado C muy corto, nombrando esos cultivos de secano y de regadío. El apartado B también bastante corto, nombrando el clima, relieve y litología del dominio agrario mediterráneo, cálido. Y luego, en el primer apartado, que había que indicar las comunidades autónomas y las características o factores físicos más importantes de los paisajes agrarios de la España húmeda. Y nos quedaría la última práctica de las 5 que he seleccionado para estos dos últimos temas que hemos visto, el tema 7, el tema 8 y el tema 9. Tened en cuenta que son las que han salido en selectividad hasta ahora, que muchas de ellas se han repetido, y que si os acordáis es la opción en la que sobre todo nos estábamos centrando, aunque las estábamos viendo las dos, pero la opción que nos centrábamos era la idea de los 4 primeros temas de la primera evaluación, de los 4 temas de relieve, climas, ríos y vegetación. Nos saldría uno de los 4 temas seguro en selectividad, independientemente de cuándo sea la selectividad, ese sería el formato del examen de geografía, más todo el vocabulario, muy importante, y luego más prácticas que ya nos saldrían de los temas que hemos visto desde que empezamos la segunda evaluación. Tema 6, tema 7, en adelante, hasta llegar al último tema del transporte, que sería el tema número 12. Nos queda poquito ahí, vamos a darle duro. Como veis ahí, con mi vocabulario, vamos, muy poco digno de profesor de geografía y más digno de Daddy Yankee. Pero bueno. En la última práctica, que también sería un mapa sobre los paisajes o dominios agrarios de España, si os fijáis en los diferentes colores, como estáis viendo ya estoy viendo el apocalipsis con tantos colores aquí, una verdadera trampa para un daltónico en este mapa. Y fundamentalmente vemos los 6 tipos de dominios agrarios, que los vimos a través de una tabla en el tema 8, que estaban también igual que la práctica anterior. Y fundamentalmente lo que nos van a pedir es que nombremos esos dominios agrarios y digamos dónde se encuentran cada uno. Para muestra, un botón, que nos encontraríamos con el primer apartado de los 3 grandes apartados, los 3 apartados que tiene la práctica. Nos dice que identifiquemos con los números cada uno de los dominios en la hoja de examen y que describamos su distribución espacial. Macho, ¿dónde están? ¿Y cuáles son? A la hora de verlo, veríamos los numeritos, veríamos los colores y lo único que tenemos que indicar en la hoja del examen, cómo se llama ese dominio agrario y dónde está. Ejemplo, el número 1, que lo tendríamos ahí, si no me equivoco, con un verde en la zona norte y noroeste peninsular, le pondríamos que se trata del dominio agrario de la España oceánica o atlántica. Dominio agrario de la España atlántica. Y le diríamos que está en esas zonas del norte y noroeste peninsular. En el segundo número, que sería el que se desarrolla sobre todo en la zona interior, hablaríamos del, este que aparece aquí en un color así amarillento, si se puede decir, hablaríamos de el dominio agrario mediterráneo de interior o continental o continentalizado, que se encuentra en la zona del interior de España, parte alta de la depresión del Guadalquivir y la mayor parte de la depresión del Ebro. El tercero, que aparece aquí en un color anaranjado, según parece, pues ya sabéis que si me tenéis que corregir con los colores, pues me corregís. Como no me voy a enterar mucho, bueno, luego si queréis me ponéis ahí algún mensaje en modo. En el caso del número 3, que sería ese color anaranjado por la costa mediterránea y parte de la depresión del Valle del Guadalquivir, hablaríamos del dominio mediterráneo marítimo o litoral, o de la España marítima, o de la España mediterránea marítima o litoral, el costero. Que ese dominio agrario mediterráneo, marítimo, litoral o costero se extendería en la zona del suroeste peninsular, la zona del este, menos el sureste, que es mediterráneo seco, y también incluiría